y voy a empezar. Buenas tardes, bienvenido, good evening, welcome everyone. We're just going to wait a few minutes while everyone joins. Esperamos unos momentos mientras la gente unen a la sesión. Mientras que estamos esperando, voy a explicar a los que quieren escuchar en inglés lo que tienen que hacer. So for those of you who've joined who'd like to listen through the interpreter, the session will be in Spanish. If you'd like to listen in English, you'll see like a little globe for interpretation. So if you select English, if you select that and choose English, and you'll have the option to mute the original audio. We'll just wait while people select the English interpretation. Bueno, ha pasado las 6, vamos a empezar. Gracias por unirse hoy por este diálogo sobre el extractivismo en el Amazonas y las respuestas de activistas y artistas. Me llamo Pippa Cooper y soy coordinadora del Centro de Investigaciones sobre y con defensoras y defensores de derechos humanos en la Universidad de York. En el centro tenemos un proyecto que se llama Activismo y este proyecto se trata de colaboraciones de artistas y activistas que responden a los impactos del virus sobre los derechos humanos. Y nuestros invitados hoy han participado en este proyecto. Me gustaría presentar primero a Sofía Acosta, artista visual, y Anaís Córdoba Páez, poeta y realizadora visual, que han colaborado en el proyecto Las otras pandemias, en que se retratan las voces de 4 activistas amazónicas a través de un lenguaje sensorial y visual, con la esperanza de que sus reflexiones generen empatía y interés por la lucha que enfrentan en sus diferentes territorios y nacionalidades. También con nosotros tenemos Remba Yawakani, artista amazónica, y en su proyecto aquí organizó 6 obras de arte de artistas indígenas que documentaron en tiempo real cómo COVID impactó la vida de las comunidades nativas y urbanas amazónicas de Perú, las respuestas gubernamentales y las estrategias indígenas para la supervivencia. Y como moderador tenemos Dr. Pier Giuseppe Parisi, un colega de la Universidad de York que es profesor de Derecho y investigador en el Centro de Derechos Humanos. Pier también es un director de Colombia Caravana y en este trabajo ha hecho presentaciones ante las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Pierre, si te gustaría empezar la conversación. Claro, muchas gracias, Pippa, y buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde estéis, para todas y todos. Yo empezaría con, y claramente una bienvenida especial para Sofía, Anaís y Rember. Estoy muy emocionado de teneros aquí. Quizás voy a empezar por algunas preguntas sobre vuestros proyectos un poco más en general. Entonces, la primera que tengo es si podrían hablarnos un poquito sobre sus proyectos de activismo y cómo respondieron a la pandemia y por qué decidieron implementar esos proyectos específicamente. Y si quieres responder primero Rember y después Anaís y Sofía, muchas gracias. Buenas tardes con todos, todas. Acá es la 1 de la tarde. Yo soy Huitoto. Es un pueblo que está en la frontera Perú, Colombia y Brasil. Perú y Colombia, en el Putumayo,
el afluente del Igaraparaná y también el Caquetá, por la situación de la época del caucho, que fue un evento histórico donde mataron a muchísimos abuelos, abuelos míos. Estamos en una zona que se llama el río Ampiaco, la cuenca del río Ampiaco, que es un afluente del río Amazonas, que está a unas 15 horas de Iquitos, camino hacia Leticia, que es la ciudad colombiana, hacia la frontera de Perú y Colombia. La situación de los pueblos indígenas en Perú y en Latinoamérica en general, a partir de los embates del COVID-19, he llegado a la conclusión que es la misma. Los problemas que tiene la sociedad indígena en cualquier país latinoamericano sigue siendo la misma. Es una situación totalmente de exclusión. Es una situación donde estamos al margen de las políticas, del Estado, estamos al margen de las decisiones políticas importantes, no somos partícipes de las políticas del Estado, no nos preguntan qué es lo que realmente necesitamos o queremos o cuáles deberían ser las formas de poder gestionar nuestro futuro, cosa que es importantísimo para cualquier sociedad contemporánea, ¿no? En ese contexto llegó el COVID-19, un contexto que nos encontró a nosotros y en general a todo el Perú, una situación con muchísimas ausencias y muchísimas carencias. Yo vivo en Pebas. Pebas es un pueblo que tiene en estos momentos como 1.800 o 2.000 habitantes, tiene un centro de salud, tiene 2 médicos, 2 doctores, una obstetra y un equipo de 16 auxiliares médicos, ¿no? Cuando llegó el COVID, fuimos uno de los últimos pueblos en contagiarse, así que estuvimos en una situación de alarma y alerta durante 3 meses, que también fue un daño psicológico, más allá de los daños físicos que nos ha traído el COVID-19, son los daños psicológicos que ha causado pues en toda la población indígena. Estuvimos durante 3 meses en alerta, pensando en qué momento llega el COVID al pueblo, en qué momento aparece el primer contagiado, en qué momento y qué hacer frente a eso. Bueno, el COVID llegó, los primeros 6 o 7 personas que fueron atendidos en el centro de salud murieron, fallecieron, después fueron evacuados a la ciudad de Iquitos, la ciudad más grande de Perú en la Amazonía. Y entonces ya nadie quería ir al centro de salud porque era evidente que te ibas a morir. Era una cosa atroz. Entonces lo que se hizo en ese momento era recurrir a las posibles plantas medicinales que tiene el mundo indígena y a ver cómo respondía el cuerpo. Mi padre, que también es pintor, fue una de las personas, digamos, que nos organizamos en esta parte del pueblo. Formamos parte de un grupo de personas que se llamó el Comando COVID del pueblo para ver cómo enfrentábamos, digamos, esta situación. A las 3 semanas del primer contagio, las personas ya no iban al centro de salud, primero porque estaba muy lleno, y al final el pueblo se contagió al 100%. 100% del pueblo contagiado, se sanó con las plantas medicinales y pastillas, más que todo paracetamol. Y entonces, a partir de esa situación, también descubrimos otras cosas, que había un porcentaje grande de abuelos indígenas totalmente en abandono. Abuelos indígenas
que vivían no olvidemos que la zona de Perú, la selva está considerado como una de las regiones en extrema pobreza. Ya con la extrema pobreza, encontrar a los abuelos que vivían en una situación totalmente indigna, sumándole a que siempre están enfermos, no había comida. Entonces, lo que hicimos nosotros fue con un amigo artista, curador, que se llama Cristian Bendayán, un artista muy reconocido en Perú. Pusimos a la venta unas cuantas obras de nuestra autoría a un precio asequible, al 50% del valor de cada obra. Y era una venta silenciosa, privada, no era una venta pública. Llegamos a recaudar unos $12,000, ¿no?, para comprar específicamente alimentos. Entonces, logramos ayudar a unas 100 abuelos con esa recaudación de las ventas de las obras. A partir de eso, del COVID, y con esto termino para no extenderme más, yo empecé a escribir unos textos en el diario El Comercio, que es el diario pues, importante de Perú, donde se cuestionaba cuál es el papel del indígena en una situación como esta, cuál es el papel del indígena en las artes, cuál es el papel del indígena como una sociedad que tiene conocimientos guardados, que tiene conocimientos que pueden ser de muchísima ayuda en una próxima pandemia, ¿no? Y con eso termino y después yo continúo. Gracias. Muchas gracias, Rember. Anais y Sofía, si quieren ustedes contestar la pregunta, por favor. Disculpen que me salí antes, se apagó mi computadora y recién logro volver a conectarme. Nuestro proyecto consistía en el trabajo de 3 artistas ecuatorianas, Anaís, Daniel Miranda Izquierdo, que no nos acompaña, y yo, y trabajamos en conjunto con la Confeniae, con el área de comunicación de la Confeniae, que es la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas Amazónicos del Ecuador. Y el área de comunicación son los jóvenes de esta confederación y se llama Lanceros Digitales. Y el proyecto consistía en hablar de la entrada del COVID a los territorios y a las comunidades amazónicas ecuatorianas, pero con respecto también a otras problemáticas que en sí ya eran una emergencia antes del COVID. O sea, el COVID pasaba a segundo plano el rato que tenías problemáticas mucho más grandes y urgentes en la Amazonía ecuatoriana. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Entonces paso a la pregunta siguiente, ¿no? Que es, ¿cuál fue el valor añadido, digamos, de la colaboración entre artistas y activistas y quizás, digamos, más en general, entre arte y activismo con respecto a vuestro proyecto? ¿Y qué otras formas más tradicionales de protesta o trabajo de incidencia no podían aportar? Si Anaís y Sofía queréis contestar primeras esta vez y luego pasamos a Rember. Muchas gracias. Nuestro proyecto terminó en 4 videos que hablaban de distintos temas alrededor de esto que les contaba, de las problemáticas que ya eran una emergencia en la Amazonía ecuatoriana. Y la idea de estos videos era trabajar desde testimonios personales y sensibles que no sean el relato que escuchamos en los medios de comunicación tradicionales, como las problemáticas del extractivismo, la violencia y el despojo que hay en la Amazonía no se escuchan en los medios de comunicación que tenemos en el Ecuador. Entonces era encontrar otras miradas y estas voces personales y cercanas que puedan dar otra lectura. También otra cuestión importante que está en los videos es que son videos hechos a partir de los teléfonos celulares. Por la distancia y por el tema del COVID teníamos que estar separados, entonces son testimonios también visuales, personales de las comunidades.
Y esto hacía que tengan como otra calidad estética también los videos. No son grandes producciones, no son videos hechos a partir de unas super cámaras ni drones, no tienen como esa calidad, sino más una cuestión sensible y cercana. Y también fueron difundidos en redes sociales, solo han sido difundidos en redes sociales hasta ahora, entonces eso da como otro valor en el tema del activismo con respecto a las redes sociales, que también es importante. Muchas gracias, Sofía. Rember, ¿quieres contestar tú ahora? Sí, gracias. El proyecto consistió primero en un proyecto que estuvo vinculado muchísimo a las artes plásticas, primero porque las artes indígenas contemporáneas en Perú ha tenido un avance muy grande y de una presencia tremenda los últimos 5 años. Lo que se hizo fue convocar a Harry Pineo, que es un artista joven, shipibo. La comunidad shipiba en Perú está ubicada en Lima, a unas cuadras del Palacio de Gobierno, y es una comunidad que llegó en un momento a estar totalmente aislado y cercado por el ejército peruano cuando se dieron los primeros contagios. Y estuvo totalmente aislado, sin ninguna atención de medicina, ni de doctores, ni del Ministerio de Salud. Entonces hubo una protesta pública desde las artes, desde el periodismo, desde la sociedad civil, para poder ver qué es lo que se podía hacer. Lo que hizo Harry es llevar, digamos, esa situación extrema de aislamiento al lienzo, ¿no? a sus obras. Por otro lado, lo que hizo Santiago, que es mi padre, es pintar el proceso de la llegada del COVID al pueblo. Las pinturas de él hablaban de cómo la familia que trajo el COVID. Pasó en Perú que el gobierno hizo un plan de bonos, donde te daba 700 soles, como $180 o $200, y uno para que puedas comprar cosas de primera necesidad. Pero el problema era que tú tenías que salir de tu comunidad, de tu pueblo, e ir a la ciudad a cobrar el bono. Entonces, no solamente cobrabas el bono, sino también regresabas, pues, contagiado con el COVID. Entonces, todas esas escenas, todas esas cosas fueron plasmados en la obra de Santiago. Después, se buscó hacer una exposición en una galería de arte totalmente comercial, porque lo que pasa en Perú es que las artes indígenas están muy separadas del arte oficial peruano, ¿no? Entonces, llevar estas obras de artistas indígenas a un espacio totalmente donde se decide qué es arte y qué no es arte, generó pues un quiebre en lo que nosotros llamaríamos la historia del arte peruano. Muchas gracias, Rember. La próxima pregunta quizás ya habéis contestado un poquito, pero ¿podrían compartir un poquito, digamos, los detalles de cómo se ha desarrollado la colaboración entre artistas y activistas en el proyecto, por favor? Y esta vez empezamos por Rember y luego vamos a Sofía Inais. Sí, nosotros trabajamos con Juliana Borea. Juliana Borea es una curadora de arte contemporáneo, antropóloga visual, muy comprometido con las artes peruanas. Ha colaborado con muchísimas instituciones culturales en Perú. Y después de muchísimas conversas y reuniones que hemos tenido nosotros, la idea del proyecto era que se comience a construir en Perú una voz indígena, una voz donde
donde se vaya dejando esa, lo que yo le he llamado, y que a muchas personas a veces no le ha caído bien, esa apropiación de la voz del indígena que ha pasado durante todo el siglo XX. Durante todo el siglo XX el indígena perdió la voz, y entonces es necesario que a partir de las colaboraciones que se generen hoy entre la academia y el mundo indígena, esa voz pueda ser recuperada, ¿no? Estas colaboraciones que hemos hecho con Juliana Borea tiene ese fin primero en escribir artículos de autoría compartida, segundo en hacer exhibiciones, curar exhibiciones juntas. Entonces, en el proceso del COVID, en el proceso, digamos, del proyecto, una de las cosas que ayudó muchísimo fue la cuestión tecnológica, teniendo en cuenta de que Pebas carece, la selva en general carece de una conectividad horrible, ¿no? Uno puede estar, ahora que fui últimamente a la selva, le cayó un rayo a la antena y estuvimos como 28 días sin internet. Entonces, pero eso no pasó en el momento que que se estaba desarrollando el proyecto con Juliana, y fue buenísimo porque eso nos ayudó a mantener una conversación muy fluida, ¿no? Ella estando en Londres y nosotros estando en la selva, y Harry estando en Lima. Muchas gracias, Wender. Sofía y Anaís. Como les comenté anteriormente, nosotros trabajamos entre 3 artistas y la Confeniae, con quien las 3 artistas que estábamos involucradas ya habíamos colaborado antes en varios proyectos y temas de activismo con la Confeniae. Pero me parece importante como describir que en cada uno de los videos hubo distintas organizaciones y también ONGs que se juntaron con temas de información o como con diferentes formas que aportaban a los videos. Entonces tenemos el primer video, que es de la inundación del río Bobonaza, en el cual el testimonio nos dio Abigail Walinga de la comunidad de Sarayaku. Y en este video lo importante era rescatar cómo la organización comunitaria de Sarayaku logró mediar entre el COVID que estaba ya en la comunidad y gestionar todo el tema de la inundación del río, porque se destruyeron 3 puentes que conectaban la comunidad y también se destruyeron un montón de casas y centros comunitarios. El segundo video lo trabajamos con Chinky Nawech, él también es parte de los danceros digitales de la Confeniae, y este video habla de la minería en el pueblo Shuar Arutam, y el pueblo Shuar Arutam ya se veía antes de la entrada del COVID amenazado por la minería a gran escala y por la violencia que trae la minería. Para que exista minería y extractivismo a gran escala siempre va a haber despojo y violencia. No puede existir estas actividades extractivas si no tenemos la violencia y el despojo desmedido del capitalismo. Y en este video también es importante toda la información que ya tiene el pueblo Shuar Arutam. Después, en el tercer video, trabajamos con este video como que teníamos más información de otras organizaciones y trabajamos en conjunto con Cara Solar, que es una organización que trabaja en energía fluvial en los ríos amazónicos, energía solar. Entonces tienen ya algunas embarcaciones de energía solar, y este era el video de los balseros. Y este es como el video más, tal vez el más complejo, porque es un tema nuevo y es un tema que surge con la pandemia, y es la tala de balsa en la Amazonía ecuatoriana, en el territorio achuar más precisamente. Y entraron muchos madereros ilegales al territorio y han talado los bosques indiscriminadamente. Y lo contradictorio es que estos bosques se talan, la balsa se tala para empresas que generan energía eólica. Entonces es una madera muy liviana que se utiliza ahora para la energía eólica, y esta es madera que se lleva principalmente a China, y ahí se producen todos los molinos de energía eólica. Entonces se ha vuelto como bastante contradictorio, pero antes del COVID no había esta tala indiscriminada de balsa en el territorio. Y aquí trabajamos, como les dije, con Cara Solar, y también trabajamos con Yanda Montaguano, que es un productor amazónico zápara, que trabaja para Tauna, que es una productora de cine desde el territorio amazónico. Y el último video, el testimonio es de René Tapuy,
también trabaja con la Confeniae, y este habla del derrame de petróleo que se dio en abril del 2020 en el norte de la Amazonía ecuatoriana, y es el peor desastre ambiental petrolero que ha habido desde hace 15 años en el Ecuador. Es importante recalcar esto porque no se había dado mantenimiento al oleoducto ni a los oleoductos que se ven afectados desde hace mucho tiempo, y con la pandemia también se olvidó esto, pero la frontera extractiva seguía creciendo. Entonces también otra vez hay estas contradicciones y ambiciosas de tener que seguir avanzando con la frontera extractiva, pero al mismo tiempo no dar mantenimiento a lo que ya se tiene y a la destrucción que ya se ha causado. Y se contaminaron un montón de ríos, y aquí hay otra contradicción, que es la entrada del COVID y todo el discurso que tenía el gobierno de lávate las manos, quédate en casa, pero la gente en las comunidades no se podía lavar las manos porque no tenía agua limpia ni acceso a agua potable, y tampoco podía quedarse en casa porque sin agua no te puedes quedar en casa, no hay cómo pescar, no hay cómo cocinar. Entonces, como un recurso tan básico como el agua, no podían acceder a este recurso, y se empezaron a entregar botellas pequeñas de agua embotellada, que también es un absurdo. Pero como es importante mencionar a estas 4 personas porque fueron quienes daban estos testimonios que fueron muy valiosos para realizar los videos. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Bueno, me permito contestar rápidamente al mensaje en el chat. Sí hay una manera de ver todos estos vídeos, están publicados hay un link al vídeo YouTube en nuestra web, Artivism. Ahí podéis encontrar todos los vídeos que Sofía ha estado mencionando. Bueno, me gustaría preguntaros, en vuestra opinión, cuáles fueron los éxitos y los retos, ¿no?, de esta colaboración. Entonces, no sé si Sofía y Anaís quieren contestar primero y luego pasamos a Rember. Sí, claro. Bueno, me parece que uno de los grandes retos y al mismo tiempo fue un éxito es justamente el trabajo colaborativo que se hizo, ¿no? Como lo acaba de mencionar Sofi, se despliega una colaboración sumamente amplia que también es parte y el resultado de la distancia, ¿no? Como la distancia fue un reto en sí mismo, pero al mismo tiempo genera esta posibilidad de coordinarnos, de hablarnos desde otros lugares, de que haya otras personas filmando, ¿no? Y generando como el material con el que se podía realizar los videos. Entonces, en sí misma, la distancia siempre nos parece un reto, pero aquí también es el reto y el éxito al tiempo, ¿no? Y la posibilidad de pensar que no solamente depende de un grupo de personas que pueda producirse algo, sino de muchas mentes que en base a una necesidad, ¿no?, lo hacen. Entonces creo que eso también fue como otra de las grandes resultados que se tuvo, ¿no? Como esa posibilidad de crear. Y también de los retos es como lidiar con todos los formatos, ¿no? Porque como lo mencionaba antes, Sofi, se filmó desde celular, había cosas que no estaban en tan buena calidad, pero un poco eso es lo que pasa, ¿no? Como nunca vamos a lograr tener como la mejor calidad, y por qué quisiéramos eso también. Y la idea fue como darle una función al contenido, ¿no? El contenido de estas imágenes, como eso era importante. Pero al mismo tiempo significa un reto en la realización porque hay ciertas cosas que se ven distintas, ¿no? Y que hay que resolverlas, digamos, en la postproducción. Entonces creo que al final fueron todos éxitos, retos de éxitos. Eso. Muchas gracias, Anaís. Rember, ¿quieres contestar tú ahora? Bueno, pues hubo, yo diría que el éxito fue grandísimo. Primero, conseguir, digamos, una exhibición de 2 artistas indígenas en el circuito del arte comercial peruano, limeño, ya fue un éxito. A partir de esta exhibición, el artista Santiago
se comenzó, o sea, la galería tuvo todas las intenciones y está trabajando en estos momentos representándole como un artista contemporáneo, ¿no? Que un artista indígena ingrese al circuito del arte contemporáneo con las reglas del arte contemporáneo, lo que significa, digamos, las reglas del comercio de arte contemporáneo, eso en Perú no hay antecedentes históricos en Perú, es la primera vez. Entonces, eso fue un logro y creo que es un quiebre también en la historia del arte peruano. Lo otro es que mirándole en perspectiva, te muestra las posibilidades que tiene el arte indígena contemporáneo en este momento. Tiene una pieza de arte contemporáneo producido por un artista indígena, tiene todas las cualidades y todas las características que podría tener o que tiene la obra de un artista urbano, sea limeño, latinoamericano o europeo. Esa situación no había pasado antes también. Es cierto que hay un movimiento del arte indígena contemporáneo en Perú muy grande, pero siempre este movimiento o estas obras se han presentado en museos y centros culturales. No han logrado ingresar al circuito formal, llamémoslo así, del comercio del arte contemporáneo, ¿no? Los retos han sido muchísimos. Primero, es la primera vez que asumí una curaduría. El año que viene asumo un par de curadurías para dos centros culturales, pensando también en la tendencia que está pasando a nivel mundial. Creo que el ejemplo más claro de lo que va a pasar en Perú en los próximos años es la Bienal de Sao Paulo en este momento, la 34 edición de la Bienal de Sao Paulo, que tiene una cantidad de obras de artistas indígenas. Eso no hemos visto antes en Latinoamérica, donde se cuestiona los conceptos del arte eurocentrista, se cuestiona nuestra forma de vida y además rompe con todos los esquemas del arte predominante que ha sido siempre el arte occidental, ¿no? Entonces, por otro lado, estos retos fueron de alguna forma sencillo de sortear, porque detrás de este proyecto y a la cabeza también estaba Juliana Borea, que es una profesional con mucha experiencia, y eso nos dio a nosotros, los artistas indígenas, la confianza de poder seguir adelante, ¿no? Vuelvo a repetir que uno de los principales retos fue la comunicación, la conectividad, que gracias a Dios en ese momento se solucionó. Mi padre, por otro lado, es un señor de 60 años y como todo señor de comunidad desconoce, ignora muchísimas cosas de la tecnología, pero también estuve cerca de él porque a mí el COVID me agarró en la selva y fue imposible salir de ahí durante muchísimos meses, ¿no? Entonces, los éxitos han sido grandes para este proyecto. Creo que hemos abierto caminos, estamos abriendo caminos en el arte contemporáneo peruano para que otros artistas en los próximos años les sea mucho más sencillo ingresar al circuito del arte peruano con sus respectivas obras. Muchas gracias, Rember. Quizás algunas de las cosas que has estado contando de alguna manera ya responden a la próxima pregunta, que sería ¿cómo ha sido recibido el proyecto y más en general cuál ha sido el impacto del proyecto mismo. Si quieres empezar tú, Rember, y luego pasamos a Sofía y Anaís. Ok.
en el proyecto, el papel que tuve en el proyecto fue escribir unos textos, unos artículos en el diario El Comercio. Ahora, este domingo, vuelvo a escribir otro artículo. Escribo ahora muy constantemente. La incidencia de este proyecto ha sido grande en el sentido, por ejemplo, que no ha habido otro indígena escribiendo para un periódico de la ultraderecha y la derecha peruana. Eso es rarísimo. Es muy raro que pasen estas cosas, ¿no? Y escribiendo desde el punto, desde donde tú eres, desde tus historias, tus mitos, tu posición política. Yo creo que más allá de las obras de arte, de lo colorido que son las obras de arte amazónico, de las obras de artes indígenas, estas obras tienen que servir, tienen que tener un objetivo muchísimo más grande, ¿no? Tiene que ser un vehículo político para poder hacer oír nuestras demandas de los problemas que siempre hemos tenido, que es la contaminación, deforestación, apertura de carreteras en el territorio, la titulación de nuestras tierras, porque eso es importantísimo. Si las tierras no se titulan, si las tierras indígenas no se titulan, el mundo indígena va a estar condenado pues a una extinción total. Eso de ahí es evidente. ¿Cómo ha respondido las personas del el circuito del arte amazónico? Pues con muchísimo orgullo y con muchísima felicidad. Ya salió en la prensa, por ejemplo, tuvo una acogida en la prensa la exposición que se hizo en la galería, y yo creo que eso, o sea, el camino está abierto. Fue el primer punto o la primera partida para cosas, para el futuro, para este futuro, digamos, que lo vemos nosotros y esperamos consolidarlo en unos 5 años más. Muchas gracias, Render. Anaís y Sofía, ¿quieren contestar? Sí. Creo que uno de los retos y éxitos también es que al ser colaborativo, ¿no?, se difunde por todas las personas que han estado y han sido parte del proyecto. Sin embargo, hay algo que nosotras rescatamos aquí, y es que al hacerlo de esta manera, que es una manera como anti la forma común, ¿no?, de ir a un territorio, sacar la información y después producirlo, sino más bien es hacerlo desde este otro lugar de pensarlo más colectivamente. También hay un hacer no extractivista, ¿no? Y desde ese lugar implica que la difusión pensada de esta manera sea de esa misma forma, ¿no? Como desde un compartir, pero un formato fácil de compartir. Entonces, en esa función también se pensó el formato de redes sociales para que sea ese lugar fácil por donde se comparte. Por un lado. Y por otro lado, algo que también nos parecía muy importante es como este respeto que existe hacia las historias de los lugares, ¿no? Como las historias que son importantes, que ese rato se resalten. Entonces, nosotras vimos que por eso también era útil y necesario, y creo que tiene que ver con el impacto que tuvieron los videos, el hecho de que tengan subtítulos ahora, ¿no?, al inglés, para que puedan llegar también a otro grupo, ¿no? Como salir únicamente de la localidad y hablar de algo más global. Pero además, algo que era como nuestra intención desde el principio, ¿no?, como nuestro objetivo desde el principio, fue tener un diálogo ciudad-Amazonía, porque muchas veces lo que estaba pasando en las ciudades durante el COVID, ¿no?, era algo que pasaba y se sentía como solo en las ciudades, y no era lo que estaba, o no se reflejaba lo que estaba pasando en los distintos espacios y del territorio amazónico.
¿no? Entonces, este diálogo es un diálogo que viene y va, que no puede ser solamente ciudad-Amazonía o Amazonía-ciudad, sino que tiene que tener esta ida y venida para que sea realmente un diálogo. Y en función de eso, creemos que las redes sociales se han convertido en ese espacio, ahora durante el COVID, sobre todo porque estábamos encerrados, ¿no? Y la virtualidad, todo se volcó a la virtualidad, para que pueda despertarse otras sensaciones y que sean desde otro lugar que pueda existir como el diálogo, ¿no? Por un lado, van a ver que los videos en el formato que tienen no es un formato que intente ser noticioso, ¿no? Que intente ser como los medios de comunicación tradicionales, sino más bien tienen otro enfoque, que es un enfoque testimonial, desde un lugar un poco más, desde un ritmo distinto, que cada uno tiene un ritmo distinto, que va un poco también con lo que muestra esa realidad. Entonces creo que tiene como varios puntos de impacto. Muchas gracias, Anaís. Una pregunta quizás un poco más general, pero ¿qué impacto ha tenido la pandemia sobre los proyectos extractivos y por otro lado sobre los defensores pues, de los territorios y del medio ambiente? Y si quieren, empezamos por Sofía y Anaís y luego pasamos a Rember. Uno de los grandes problemas que trajo en sí mismo la pandemia a todos los territorios en general, ¿no? Fue la supervigilancia, ¿no? Y un mayor control, ¿no? Que eso implica también mayor control para las personas que están haciendo la defensa de los territorios. Y ese mayor control y el hecho de que las personas hayan estado aisladas, ¿no? Implica también que haya que se desarme toda la organización social que ya existía, por un lado. Y por otro lado, que al estar aisladas sea mucho más fácil entrar a los territorios, ¿no? Donde se está haciendo extractivismo y donde por siglos ha existido resistencia, ¿no? Entonces, eso es algo que en Ecuador fue claro y tanto como se ve en el video de minería, como también me parece que se puede ver en el tema de los balseros, ¿no? Que son todos los madereros, es esta intención de aprovecharse de un momento histórico donde obviamente todo el mundo tenía miedo porque era incierto lo que estaba sucediendo para hacer esto. Entonces, no solamente que funciona desde parte del Estado, sino también de las mafias que están actuando en los lugares, ¿no? En las localidades. Y digo mafias porque tienen una implicación tanto estatal como también organizada, ¿no? A nivel local. Y por este lado ha hecho que el desarme de los grupos y de los defensoras y defensores de los territorios sea mayor. Sin embargo, como esto ha estado pasando, hay que recordar que las defensoras y defensores de los territorios y de la naturaleza también están organizándose en los espacios virtuales, también están organizándose en otros lugares. Entonces, creo que estamos en un momento de repensarnos cómo va a ser esa organización. Y por eso, nuevamente, como que recalco la importancia de este diálogo ciudad Amazonía, ¿no? En este caso, y ciudad, otros lugares, ¿no? Otros, que no se quede solo en la ciudad, sino otros territorios, no únicamente uno, sino lo múltiple que existe. En toda América Latina hay este rato mayor persecución a las defensoras y defensores de los territorios. Han habido varios asesinatos en este año, me parece que es más de 100 el número, y eso en toda América Latina, ¿no? Y eso tiene que como despertarnos algo está pasando, tenemos no solamente una responsabilidad, sino también como hay que estar pendientes de lo que pasa más allá, ¿no es cierto?, de lo que nos muestran los medios tradicionales. Muchas gracias, Anaís. Rember, ¿quieres añadir algo, alguna consideración? Totalmente de acuerdo con Anaís en las cosas que menciona, en lo que comenta. Ha habido en Perú, ha habido varias muertes de líderes ambientales y persecución, mayormente de las mafias madereras, ¿no? Lo que dice Anaís es totalmente cierto. Estas mafias que están coludidos con
con el gobierno, con las personas que están en el aparato del Estado. Por otro lado, yo creo que la pandemia les ha fortalecido también el mismo hecho del control, porque el control, al menos donde estoy yo, lo ha ejercido la policía, el ejército y también el narcotráfico, ¿no? La zona de Loreto, que es frontera ahora con Colombia, ha habido los últimos 5 años, ha, ha- ha habido un desarrollo de las plantaciones de coca terriblemente. Hay hectáreas y hectáreas y hectáreas y cada año se fortalecen más. Y los asesinatos y muertes de personas ya es una situación muy normal en el Amazonas, en el Ampiaco, y la mayoría de veces, casi todas, estos quedan pues sin ninguna investigación. Por otro lado, aparte, digamos, de la muerte, las mafias, el narcotráfico, lo que está sucediendo ahorita es con la apertura de nuevas carreteras, pues es la trata de personas, la prostitución infantil, la persecución de comunidades nativas que se han resistido durante muchísimo tiempo, y algo legal pero malísimo, la multiplicación y la proliferación del alcoholismo en todas las comunidades por donde pasan, pues, lo llamarían, por donde pasa el progreso, el desarrollo. Solo en Pebas, para poner un ejemplo, y ha pasado en todos los pueblos de la Amazonía, en Perú. En Pebas, los lugares donde se vende alcohol se han multiplicado hasta por 200%. Entonces, en una calle en una calle de 100 metros, uno puede encontrar hasta 5, 6 o 7 lugares donde conseguir cerveza, alcohol y esas cosas. Entonces, eh, lo que ha sucedido con la pandemia es una suerte de engravecimiento de esas cosas que ya veíamos, pero que ahora, creo yo, se han vuelto mucho más fuertes y más poderosas, ¿no? Muchas gracias, Member. Y frente, digamos, a este fenómeno, frente al fenómeno del extractivismo y frente a la defensa del medio ambiente, ¿cuál es, en vuestra opinión, el rol del arte? Y Rember, si quieres empezar tú, luego pasamos a Sofía y Anaís. Yo creo que los artistas indígenas, y me encantaría que en general los artistas contemporáneos, no podemos estar a espalda de esas cosas. O sea, es un pecado que un artista indígena no pueda hablar o no pueda protestar o no pueda generar un reclamo de estas patologías sociales que pasan con nuestro pueblo, ¿no? Más sabiendo que nosotros hemos estado durante todo el tiempo en una situación de exclusión y abandono, y considerándonos culturas y sociedades inferiores, ¿no? Entonces, desde el arte, lo que yo creo es que hay cosas o conceptos o actitudes o formas o vivencias que son innegociables. La violencia es algo innegociable. La corrupción es algo innegociable. La discriminación, la segregación son cosas innegociables. Y creo que el artista indígena no puede negociar, no debemos ser totalmente intolerantes con esas cosas, ¿no? Entonces, desde el arte es una rama más, una expansión más de la lucha indígena,
debe ser, por eso decía hace un rato, que cada obra de arte debe ser un vehículo político, debe generar un impacto para poder hablar de esos problemas que han estado siempre y van a continuar acompañando, ¿no? Yendo un poco más allá, yo lo que creo es que los artistas indígenas debemos de apropiarnos de los lenguajes contemporáneos que tiene el mundo occidental, de todos los lenguajes contemporáneos. Si nos referimos al arte, apropiarnos de la fotografía, el videoarte, el performance, la escultura, etcétera, para poder decir cuáles son los puntos de vista y cuál es el futuro que nosotros queremos como sociedades indígenas y cómo salir de esa situación de exclusión y segregación y cómo salir de esa situación de inferioridad a donde la sociedad occidental nos ha puesto y nos ha llevado. Y termino con esto, y por eso me parece importante lo que ha pasado con el proyecto que hicimos en la pandemia, es todas las cosas que se hagan en el mundo indígena, que es considerado una sociedad inferior, todas las cosas que se hagan en arte, literatura, medicina, arquitectura, etcétera, va a seguir siendo considerado un inferior. Su arte va a seguir siendo considerado inferior si nosotros no logramos acceder a los espacios más contemporáneos que tiene la ciudad. Ahí donde se decide qué es y qué no es arte. Si no logramos acceder, si no logramos que nuestro arte se muestre en esos espacios, yo creo que se va a seguir manteniendo esos estereotipos de inferioridad hacia las sociedades y los ciudadanos indígenas. Muchas gracias, Rember. Anaís, ¿quieres contestar tú? Sí. Bueno, parafraseando a la artista colombiana Carolina Caicedo, nosotras creemos que justamente las artistas y los artistas no van a cambiar nada haciendo arte, sino pero sí logrando hacer esta otra posibilidad de sensaciones, de producción artística, ¿no? Que difunda lo que está pasando en los territorios, que permita acercarse desde otro lugar, desde otras narrativas, desde otros lenguajes, que haga propuestas colaborativas de producción. Y un poco esa es la labor anti-extractivista, ¿no? De pensarse también desde el hacer, ¿no? Desde el acercarse y no solamente desde el producir. Sin embargo, este es un lugar que nos parece que cuestiona muchas veces y que se acerca desde otro lugar a las personas. Y eso es también algo que es necesario en estos momentos, ¿no? Donde hay un hiperlenguaje y hay una hipersensacionalidad de todo, ¿no? Entonces, como que creo que estamos en ese punto donde el arte permite esas otras conexiones en sí mismas. Muchas gracias, Anaís. Pues una última preguntita para los tres, digamos. De las respuestas que las comunidades han proporcionado, que las comunidades de artistas y activistas han proporcionado a la pandemia, ¿hay, digamos, lecciones o hay un legado que se podría destacar y que se podría utilizar en luchas futuras contra el extractivismo y quizás más en general en la defensa del medio ambiente? No sé si Anaís y Sofía quieren empezar y luego pasamos a Rember. Creo que algo súper importante que ha pasado desde la entrada del COVID a los territorios amazónicos ha sido la forma de organizarse y la organización social de las comunidades.
y de entenderse como problemáticas que suceden no solamente en una comunidad aislada que está al norte del Ecuador o una que sucede al sur o en el centro de la Amazonía, sino que son las mismas problemáticas. Y el extractivismo, como decía anteriormente, viene siempre de la mano con la violencia y el despojo. Y el responder a esta violencia y el despojo, sea extractivismo minero, petrolero, maderero, sea la finalidad de este extractivismo, siempre va a venir con esa violencia, y las respuestas de las comunidades hacia esa violencia han sido ahora mucho más colectivas. Y la organización social de las comunidades ha sido increíble en este proceso. Y también el entender que la vida en la selva es indispensable para la vida del planeta, en general. Entonces, entender que los ríos sigan manteniéndose limpios para algo tan básico como poder lavarnos las manos en la ciudad es súper importante. Entonces, entender también la relación que existe entre el campo y la ciudad es fundamental en las luchas de las comunidades amazónicas. Muchas veces viviendo en la ciudad se tiene esta noción de que lo que sucede en la selva es muy ajeno, no nos compete, pero estamos entrelazados, y si lo uno no funciona, nosotros dependemos de eso. Comemos los alimentos que se producen en el campo, vivimos de esa agua, la lluvia que llega limpia a la ciudad viene de ahí. Entonces, como tener esa relación se me hace muy importante. No sé si Anaís quiere aumentar algo a la respuesta. Sí, solamente como decir que algo que se visibilizó mucho en la pandemia es que no se puede depender del Estado, ¿no? Como el Estado no va a responder ni va a hacer lo que teóricamente debería, que es proporcionar salud, una vida digna, ¿no? Educación, sino que esa va a ser una labor que se logre con la organización de las comunidades, ¿no? Y con el trabajo colectivo. Entonces creo que eso no solamente para América Latina, pero bueno, en Ecuador ha sido clarísimo, ¿no? Que el Estado cada vez es menos garantista de derechos como en algún momento se lo atribuyó, ¿no? Y estamos en otro momento en el cual hay que organizarse de otras formas y pensarse esas otras formas de organización. Eso. Gracias. ¿Y Renber? Bueno, yo lo que me pregunto es hasta cuándo las sociedades indígenas van a estar recibiendo, pues, migajas del Estado, ¿no? El Estado, en general, en Perú es un Estado excluyente que excluyó muchísimos años a los indígenas, pero los indígenas estamos ahí todavía rogando por las migajas que nos promete y que casi nunca cumple el Estado. En las intervenciones que yo tengo con las organizaciones indígenas es que no es momento de estar recibiendo estas migajas, de continuar recibiendo estas migajas. Necesitamos otras formas de protesta, necesitamos otras formas de organizaciones y necesitamos tener una agenda más arriesgada, una agenda donde se ponga, donde se logre presionarle al Estado para que cumplan nuestras demandas, ¿no? Creo que la sociedad indígena, el indígena en general, tiene que ser no tiene que olvidar sus raíces y tiene que ser rebelde sin caer en el radicalismo. No podemos, tiene que haber un límite, rebelde, pero no llegar al radicalismo, ¿no? En ese sentido, desde lo que nos toque, desde el arte, desde el activismo, desde la literatura, etcétera, creo que podemos lograr esas cosas. El mundo indígena es un mundo que no tiene, por ejemplo, poder económico para presionar al Estado, ¿no? No tiene dinero para poder hacer lobby y generar y presionar al Estado, ¿no? A favor de la sociedad indígena. No tiene representantes políticos en el Congreso. Entonces, si lo vemos en perspectiva, o sea, los indígenas estamos totalmente en una situación de vulnerabilidad y por eso es que el Estado hace lo que hace con nosotros, lo que ha venido haciendo durante toda la vía republicana. Entonces, es momento de repensar
es momento de reflexionar y es momento de hacernos una autocrítica como organizaciones indígenas y como indígenas y ver cuáles son los caminos a tomar en un futuro próximo y no seguir recibiendo esas migajas que lo que el Estado nos ha dado hasta ahora, sino recibir lo que nos pertenece. Muchas gracias, Rember, y más en general, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias a todos los participantes. Y yo paso la palabra a mi colega Pippa para el cierre de esta sesión. Pues muchísimas gracias a todos. Ha sido una conversación súper interesante y muy importante. Y como ha dicho Pierre y sale en el chat, que las películas del proyecto de Sofía y Anaís y las obras del proyecto de Remba se pueden encontrar en una exposición en línea en nuestro website. Pues ha pasado la hora, así que voy a concluir rápidamente. Muchas gracias otra vez a nuestros invitados, Anaís, Remba y Sofía. Muchísimas gracias. Gracias también a Pierre por moderar y a José por traducir. Y gracias a todos vosotros por acompañarnos y buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. I can hear you again now. Jose, thank you very much. Yes, I can. Oh, okay.